Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Buenas, bienvenidos a los Geopodcasts de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Hoy nos vamos a recorrer la cordillera Cantábrica y vamos a acercarnos al pasado de esta cordillera cuando el clima era bien distinto. Vamos a hablar de glaciarismo con Rosana Menéndez Duarte, profesora titular del área de geodinámica externa del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Muy buena, Rosana, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Carlos, y gracias por avisarme y por estas iniciativas que tenéis. Encantados de aprender de todos vosotros, de todos los profesores, compañeros del ámbito de la geología con los cuales estamos aprendiendo un montón de temas, y hoy volvemos un poco al relieve que nos resulta de lo más atractivo. Y precisamente queríamos conversar contigo sobre los glaciares que hubo o ha habido en la cordillera Cantábrica y lógicamente en Asturias. ¿Dónde hubo glaciares en Asturias y en la cordillera Cantábrica, Rosana? Pues mira, en Asturias, en la cordillera Cantábrica, hubo glaciares de forma generalizada por encima de 1.500 metros de altura, podemos decir. Y en determinados valles, los glaciares pues, que se alimentaban de la zona alta bajaban más hasta cotas, hasta los 700 metros, 400 en algún caso excepcional, un poco menos de altura en la vertiente sur, pero por ahí andamos. Y eso en el relieve, o sea, de forma generalizada en el relieve, por encima de 1.500 metros, cantidad de formas que vemos y hay muchísimas evidencias del glaciarismo. Estamos hablando de glaciarismo, pero ¿a qué llamamos glaciar? ¿Cómo nos podemos imaginar lo que es un glaciar como estos que había en la cordillera Cantábrica? Vamos a ver, los glaciares que había en la cordillera Cantábrica se podrían parecer a los que hay actualmente en los Alpes. Glaciares se llaman alpinos, esa morfología, que tienen una zona de alimentación, esta que digo, por encima de 1.500, que puede ser un circo, una plataforma más o menos grande cubierta de hielo, un pequeño casquete, y desde esas zonas de alimentación, siguiendo el relieve, siguiendo los valles, pues bajaban las lenguas glaciares, como la Mer de Glace ahora mismo, por ejemplo, en los Alpes, algo así de este tipo. Para que exista un glaciar y para que se forme el hielo tiene que haber unas condiciones de frío, obviamente. Lo que tiene que pasar es que lo que nieve en un año, en una zona, sea más de lo que se funde, así de simple. Temperatura media por debajo de 0 grados y que también haya precipitaciones. Entonces la nieve que se va acumulando por su propio peso, va acumulándose durante años, comienza a sufrir transformaciones, cristaliza, pierde porosidad y pasa a ser hielo glaciar. Y ese hielo, también por su propio peso y a favor del relieve, empieza a moverse, a fluir, es capaz de fluir, y por eso desde las zonas de alimentación salen las lenguas glaciares y tendríamos esa morfología. Sí, podría ser algo similar a lo mejor a lo que veríamos hoy en los Alpes. Nos estás hablando entonces de un clima muy diferente en Asturias o en la cordillera Cantábrica al que tenemos en la actualidad, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, tuvimos hasta hace unos 10.000 años aproximadamente, todo el mundo lo tuvo, o sea, es por supuesto un proceso global, una etapa glaciar en la que la temperatura media pues estuvo unos 10 grados por debajo de ahora, lo cual, claro, ya hace que en las zonas de la montaña templada húmeda, que actualmente no hay hielo, sí que había unas temperaturas que permitían esto de que se nieve más de lo que se funde, y ese periodo duró pues desde hace unos 110.000 años hasta hace 10.000. No 100.000 años. Eso es una etapa glaciar. Es una etapa glaciar dentro de una glaciación general. El clima terrestre varía por muchas causas y desde hace aproximadamente 2,6 millones de años estamos en una glaciación. Ahora mismo también estamos en una glaciación, lo que pasa es que estamos en un periodo interglaciar. Desde hace 2,6 millones de años el clima está alternando con periodos con una temperatura como la actual,
periodo interglaciar con periodos glaciares. Y la mayoría de las formas, bueno, prácticamente todas las formas que vemos ahora mismo en Asturias, formas glaciares y en la cordillera, son de esta última etapa glaciar, aunque ha habido muchas otras en este tiempo. Las causas de que se produzca una glaciación, hay una mezcla de causas que no siempre está del todo bien establecida. Están reconocidos o existen unos ciclos, los ciclos de Milankovitch, que era un astrofísico, un físico serbio, me parece. Bueno, son una serie de ciclos que, dependiendo de cómo está la orientación del eje de la Tierra, de que la órbita terrestre sea más achatada o más redondeada, y eso hace que la insolación que recibe la Tierra varíe, y pequeñas variaciones dan unos ciclos de más y menos insolación que parece que se corresponden con las glaciaciones. Y luego también hay otros procesos, pues que la atmósfera terrestre va variando a lo largo de la historia de la Tierra, la posición de las masas continentales, la disposición y la movilidad de las corrientes oceánicas, una serie de causas que pueden confluir para que tengamos una glaciación. Si pudiéramos viajar al pasado, ojalá pudiéramos a veces, ¿dónde nos podríamos encontrar los glaciares más grandes? No sé cómo definirlos, si los más espesos, los más largos. En esta última etapa glaciar, los glaciares más grandes han estado en Asturias, ¿me dices? Sí, o en la cordillera Cantábrica, en Asturias, por ejemplo. No, es que estaba pensando si no en el mundo, no, en la cordillera Cantábrica. Pues en la cordillera Cantábrica había una zona glaciada bastante continua que va desde Ubiña, aproximadamente, o sea, Puerto Pajares, Ubiña, hasta pasando por todo el eje de la cordillera, Somiedo, Bavia, enlazando con la zona de la Ciana, en León, con Bavia, como decía. Había ahí no llegaba a ser un casquete continuo, pero una zona con una glaciación importante. En picos de Europa también hubo glaciares importantes a modo de plataformas encima de en la parte alta de los macizos, sobre todo el central y el occidental. Ahí es donde el espesor del hielo está, yo el dato más de mayor profundidad que leí es de ahí, en la zona tras Jan-Brion, que llegaba a tener unos 500 metros de espesor el hielo en algún howe. En el resto de las otras zonas, pues los espesores máximos andan en torno a los 200 o 300 metros de hielo, que bueno, ya es una cantidad importante. ¿Cuándo nos podríamos haber encontrado, hasta cuándo estuvieron estos hielos en Asturias? ¿Cuándo nos podríamos haber encontrado el mayor desarrollo en esta última etapa del glaciarismo aquí en la Cantábrica o en Asturias? Pues mira, las dataciones que se están haciendo, los datos que se están teniendo es que tuvimos un máximo glaciar en torno a 35.000 años. 33.000, 38.000, es un dato que sale bastante coherente en muchos sitios, de un máximo glaciar. Después de este máximo ya empezó un retroceso de los glaciares, han tenido otro pequeño avance y estabilización en torno a 20.000 años o un poquitín antes. No, en torno a 20.000 años. Y las últimas evidencias glaciares, que están en esta historia que estoy contando, las evidencias de glaciarismo están cada vez más altas, lógicamente. Los últimos depósitos glaciares en las zonas más elevadas pues están dando unas edades en torno a 13.000, 14.000 años. Y a partir de ese momento ya pudo quedar algún pequeño nevero o hielo glaciar posterior, pero bueno, a nivel mundial se considera que la última etapa glaciar finalizó hace unos 10.000 años, momento en el que empieza el interglaciar en el que estamos ahora y el periodo Holoceno. ¿Cómo sabéis todas estas cosas? ¿Cómo sabéis las personas que hacéis geomorfología? ¿Dónde ha habido un glaciar? ¿Cómo los datáis? ¿Cómo llegáis a todo este tipo de información? A ver, los glaciares son sistemas de erosión, tienen mucha capacidad de erosionar el relieve, de desgastarlo. Porque pensar que si hay una lengua de hielo que tiene casi 200 metros de espesor, que está fluyendo, moviéndose pues hasta una centena de metros al año sobre el sustrato, sobre las rocas, tiene una capacidad de erosión muy grande. Ejerce mucha presión y es capaz de erosionar mucho material.
Esto da unas formas características. Por ejemplo, los glaciares excavan valles que tienen una morfología en U. Eso es una cosa que se dice siempre muy típica, ¿no? Los valles en U, valles en artesa, a diferencia de los valles fluviales, los que excavan los ríos, que tienen una forma en V. También la presencia de glaciares, el paso sobre las rocas deja formas pulidas, puede a veces dar rocas con una morfología así como un lomo de ballena, rocas aborregadas. Hay morfologías donde se acumula el hielo en los circos, se dan formas de sobreexcavación. Casi todos los lagos que tenemos ahora mismo en la cordillera Cantábrica y en casi toda la montaña templado húmeda del mundo son de origen glaciar, formas que fueron excavadas por los glaciares. Y luego los glaciares, además de erosionar, transportan el material. Lo que ellos erosionan y lo que cae de las laderas y lo que está, las rocas que se están erosionando, se incorporan al hielo glaciar y se mueven con el glaciar. Es como una cinta transportadora. Además, tiene capacidad de transportar todos los bloques grandísimos, las arenas, el material fino, como una cinta transportadora. Pero ¿qué pasa cuando esa cinta transportadora se funde? Es decir, cuando la lengua del hielo, la lengua glaciar, llega a una zona baja en la que ya domina la fusión y desaparece el hielo, que deja todo el material que está transportando. De repente está arrastrando muchísimo material, lo deja. Ese material se puede acumular con formas de arco, con formas características que se denominan morrenas. Y la presencia de las morrenas se ve en el relieve claramente y permite saber hasta dónde llegó un glaciar y que estuvo un tiempo parado en alguna zona, cosas así. O sea, son formas de erosión y de depósito, que son características del medio glaciar y que, bueno, y cualquiera que te las enseñan un poco y haces el ojo, se reconocen bien esas formas. Cogemos el coche o el autobús, nos subimos a los lagos de Covadonga, por ejemplo. ¿Esos lagos están relacionados con glaciares? Sí. A ver, si subimos a los lagos de Covadonga, es un muy buen ejemplo. Subes ahí, donde el parking de Buferrera, empiezas a caminar hacia los lagos. Y hay una loma alargada que separa el lago Nol del lago Ercina. Eso es una morrena. Esa forma alargada que tiene un casetón arriba y que además tiene unas escaleritas para subir, pues eso es una morrena que se formó por una lengua glaciar que bajaba por donde actualmente está el lago Ercina y otra que desde la Vega de Nol iba a donde está el lago Enol. En la zona de confluencia de las dos lenguas, y una vez que se retiró el hielo, se amontonó mucho depósito y quedó ahí. Al otro lado de Ercina, hacia el este, también se conserva una lengua glaciar, una morrena, perdón. Y luego hay pequeñas formas, esas cuesta más verlas, pero cerrando los lagos de una etapa glaciar posterior. Los lagos son zonas que están sobreexcavadas por el hielo y también están parcialmente cerrados por estas morrenas más pequeñitas. Pero sí, es un buen ejemplo de una zona donde confluían dos lenguas glaciares que bajaban de la zona alta, que allí queda al sur, y llegaban pues aproximadamente al límite sobre Comella. Y ahí además están datados esos momentos y se conoce y se sabe que eso pasó hace unos 38.000 años aproximadamente. Aprovecho el dato para preguntarte cómo sabéis esas cosas, cómo podéis datar cuándo ocurrieron estos procesos. Bueno, pues para datar las edades que tenemos en la cordillera Cantábrica de glaciarismo provienen de dos técnicas de datación. Que os voy a comentar así muy ligeramente, pero que creo que se entiende. Por un lado están los depósitos que hay en los lagos. Cuando el frente de las morrenas estas de los lagos estaba justo encima, donde casi cayendo para Comella, en Comella, que ahora todavía hay algunas zonas encharcadas, había un lago. Y ese lago, como le fue llegando, además de agua, mucho sedimento, mucho material, se fue colmatando. ¿No veis cuando un lago se va aterrando y al final se convierte en tierra firme y ya no hay agua? Vale. Pues cuando los glaciares estaban en su máximo, aquello era un lago, y se han hecho sondeos en la Vega de Comella y se ha podido datar la materia orgánica que está en los sedimentos de ese lago. Y de una edad está de un poquito más, en torno a los 42.000 años, quiero recordar. O sea, esa materia orgánica es simultánea al momento de máxima expansión del glaciar. Cuando se fue retirando, empezaron a existir como lagos
Enol y Ercina, y en el lago Enol también se han tomado muestras de los sedimentos que hay en el fondo del lago, y esos son los que han arrojado unos 35.000 años, 30 y pico mil años, que son un momento ya de la retirada, aunque todavía cerca del máximo del hielo. O sea, esa técnica se puede utilizar. Hay lagos que son de origen glaciar y si se relacionan con las formas, pues te dan la edad. Si de cuando había una morrena que cerraba el lago, pues qué edad tenía el hielo. Esa es una técnica. Luego, otra técnica que se puede utilizar, se usa muy ampliamente para esto, son los llamados isótopos cosmogénicos. Que os explico. Nosotros estamos expuestos a una radiación de alta energía, nosotros y todo, ¿no? Y el coche que está ahí aparcado, y un edificio, y las rocas y todo. Una radiación de alta energía que existe en la atmósfera que nos rodea. Esta radiación tiene la bastante energía como para producir algunos cambios en los cristales de los minerales, en los cristales. Es lo mismo que hace que nos hagamos viejos y nos arruguemos, vamos, que nos va desgastando, nos bombardea. Pues lo que sucede es que una roca, si lleva más tiempo expuesta a esa energía, tiene más átomos raros, digamos, unos isótopos que se generan por esa energía. ¿Qué pasa cuando una zona está cubierta y está siendo erosionada por el hielo glaciar? Que está protegida de la radiación cósmica. Y empieza a estar expuesta a esa radiación cósmica cuando se retira el hielo o cuando un bolo que estaba inmerso en el material glaciar es abandonado y está allí, se queda allí en la morrena. A partir de ese momento empieza a cargarse de isótopos que no deberían de tener los cristales. Por ejemplo, el oxígeno del sílice, que está en casi todas las rocas, se convierte en berilio. O el cloro el carbono, el calcio en cloro. Aparecen estos isótopos cosmogénicos. Y bueno, haciendo muchas calibraciones, medidas, demás, se establece una relación entre la cantidad de isótopos que tiene una muestra que hemos tomado en la superficie de una roca y el tiempo que lleva expuesta a esa radiación. Y de ahí salen pues estos 30.000, 20.000, 14.000 años de los que estoy hablando. Es increíble hasta dónde llegáis hoy en día con el conocimiento, con la ciencia, hasta dónde llegáis los geólogos. La verdad es que en las últimas décadas muchísimos adelantos de la física y de la química se han incorporado a técnicas de datación y la verdad es que se hacen cosas bastante asombrosas. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba estas cosas prácticamente no se conocían, empezaban a existir, pero bueno, no eran para nada habituales, ¿no? En las últimas décadas han cambiado mucho. Bueno, y por lo que comentas, sois equipos multidisciplinares, no solo estáis geólogos haciendo esto, sino que están físicos y bueno, participan. Claro, participas con gente, bueno, pues hay laboratorios en España o extranjeros con los que trabajas, con los que se mantiene así la relación y son los que te proveen pues esta información, ¿no? Porque, por ejemplo, de esto que comenté de las dataciones, eso tiene un montón de cocina detrás, un montón de cosas que yo en detalle no las conozco. Hombre, tienes siempre que saber así algo porque eso limita el muestreo, tienes que entender, o luego cuando interpretas el dato, aunque no sepas toda la cocina, tienes que entenderla un poco, ¿no? Pero sí, te obliga también a trabajar con otra gente, que eso siempre está muy bien. Sin duda. Si te parece, volvemos a Asturias. No me resisto a preguntarte esto que hemos oído muchísimas veces de la pequeña edad del hielo asturiana y de esos últimos glaciares. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues mira, hablamos lo último, dijimos hace 10.000 años acabó la última etapa glaciar. Vale. Hubo oscilaciones en el clima que están más o menos conocidas y así las más recientes hay un óptimo climático, una etapa climática cálida medieval, siglos XI, XII, XIII, y después desde el siglo XIII y XIV, desde el siglo XV hasta el XIX hubo otra etapa en la cual la temperatura bajó, creo que sobre 1 grado y medio de media por debajo del actual, que se conoce como la pequeña edad del hielo. Y que hizo, pues por ejemplo, hay grabados antiguos en los que los glaciares de los Alpes llegaban bastante más abajo. O por ejemplo en Pirineos, las morrenas que hay más bajas en el Aneto o en el glaciar del Perdido,
al margen ya del retroceso más reciente, pero esas morrenas son de la pequeña edad del hielo. O sea, una etapa más fría que variando regionalmente, pero entre el siglo XV y el XIX, ¿vale? 1800 y mucho remitió. Y también se dejó sentir aquí en Asturias. ¿Dónde? Pues solamente en las zonas más altas, más orientadas al norte, porque no era tanto frío como para que hubiese glaciares generalizados. Los neveros o heleros que quedaban en picos y que ahora ya creo que ya podemos decir que no los hay, me parece, pues el de la Cembaviella, el Trasllambión, ¿cómo se llama este? El más famoso, que no me sale ahora mismo. Bueno, estos heleros existieron, el del Jou Negro, existieron se crecieron y se formaron durante la pequeña edad del hielo y desde entonces fueron retrocediendo y en estos últimos años, estas últimas décadas, ya han retrocedido muy rápido. Y se conservan pequeñas morrenas que tienen que ver con esta etapa, con este momento de extensión o de formación de hielo glaciar. Llegó a formarse hielo glaciar, pequeñas manchas, en esta época. Mira, por ejemplo, el término Cembaviella, que a la gente que ande por le sonará, es muy gráfico porque Cemba quiere decir helero, o nieve o acumulación de nieve, y lo llamaban la Cembaviella, o sea que veían que aquello era una nieve muy vieja, ¿no? Pues eso fue de la pequeña edad de hielo. La toponimia siempre nos da muchas pistas es muy divertido, es muy divertido, me gusta mucho. Si nos vamos a Pirineos, que encontramos alturas por encima de los 3000, hoy en día nos podríamos encontrar por lo menos algún helero, o ya tampoco quedan. Sí, quedan, están retrocediendo bastante en los últimos años, pero en el Aneto y la Madaleta hay hielo, hay pequeños glaciares que siguen vivos. El glaciar del Perdido también sigue vivo, retrocedió mucho estos últimos años, pero sigue, y hay alguno más, todavía hay algunos. En el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, ¿seguís estudiando los glaciares o ya se sabe todo? No, seguimos. Ya sabes que en ciencia en general, decir ya se sabe todo, afortunadamente no vamos a llegar a eso. Por lo menos nosotros no lo veremos, seguro. Entonces sí, se sigue estudiando porque todavía hay zonas que no están datadas, por ejemplo, hay algunas zonas más bajas en las que hay un poco de discusión, pues al hielo ha cubierto esta zona o no. Bueno, todavía hay trabajo por hacer. Una última pregunta, Rosana. ¿Cómo ha influido el glaciarismo, por ejemplo, en el uso del territorio? ¿Cómo nos ha influido a las personas la presencia o la evidencia, todas estas evidencias que nos has comentado a lo largo de la charla? Pues mira, sí, es muy interesante eso, porque si andas por el monte, no sé si te pasó a veces, seguro, que dices tú, madre mía, ¿quién vino a hacer un pueblo aquí? O sea, no tenían otra cosa mejor que hacer. Multitud de ocasiones. Bulnes, vale. Bueno, pues Bulnes está donde llegaban 2 lenguas glaciares y tiene todas unas zonas de prados alrededor que se deben a este paisaje más suave que deja el hielo y a los depósitos glaciares. Cuando hay morrenas y hay depósitos glaciares, los suelos ahí son más ricos. Tú piensas que es más fácil que crezca la hierba sobre un material suelto, que tiene arcillas, que tiene arenas, que tiene de todo, que sobre la roca pura y dura o un poquito de material ahí desmenuzado encima de la roca. Los depósitos glaciares, como otros depósitos fluviales, etcétera, dan suelos más ricos y también suelen dar formas de relieve más suaves. Y por eso en muchos sitios, el último pueblo del valle está pues donde llegaban los glaciares o donde hay un gran depósito glaciar. Genestoso, en Cangas de Narcea, Saliencia, en Saliencia, muchas Brañas están en sitios donde a lo mejor ya en una etapa de las últimas glaciares estuvo parado el glaciar y quedó allí una morrena, quedaron depósitos. O sea, nos influye, aunque parezca que no, pues muchas de las praderías de las zonas altas de los puertos y así, pues en el Puerto Somiedo, las praderías y los pastos que hay en picos de Europa, en la Vega de Nol, en todas esas zonas, están los puertos de Áliva, son modelado glaciar y depósito glaciar, y bueno, pues eso hace que, o sea, nos influye mucho.
Aun conociendo la ciencia y la profesión, no somos conscientes de lo presente que está la geología en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestro territorio. Pues sí, es verdad, ¿eh? Y ahí creo que eso es algo que tiene mucho interés y que tenemos que hacer hincapié en ello, ¿eh? El ver que al final, pues es que haya un suelo u otro, está la geología detrás. El relieve condiciona totalmente los posibles usos del territorio. El que la roca sea el paisaje y la vegetación del occidente y del oriente es distinto, porque tienen distinta geología. La traza de los valles y con ello de las carreteras y con ello de tal, depende de la geología. Entonces, sí que está mucho más presente de lo que, o está más de lo presente que lo tenemos. La geología es la ciencia, estoy convencido, más apasionante. ¿Por qué estudiaste geología, Rosana? Pues mira, yo estudié geología sobre todo porque a mí me gustaba mucho ir de campo y de monte, y sigo. Me gusta mucho trabajar en el campo y de monte, y entonces dentro de que me gustaban las ciencias y las ciencias naturales, pues dije, estos de geología van mucho al campo y esto me va a gustar a mí. ¿Repetirías? Sí, repetiría. Y además creo que es un acicate grandísimo para disfrutar todavía más pues del paisaje, del relieve, de muchas cosas. Sí, repetiría. Aparte de poder descubrir cómo es nuestro planeta, que es sin duda absolutamente apasionante conocer el funcionamiento de todo lo que nos rodea. De todo. Sí, es que tú quieres más lo que más conoces, es verdad. Sí, y entonces eso es muy importante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si te gusta la montaña, pues la geología te da un plus para disfrutar de ella. Yo me doy cuenta yendo de monte con muchos amigos y tal, que lo disfrutan mucho también, pero ahí hay un plus, porque ves así alguna otra cosa, ¿no? Y sí. Tienes otras gafas con las que mirar algo así. lo que te rodea. Sí. Rosana, ha sido un placer inmenso compartir estos minutos contigo y empezar a aprender unas cuantas cosas sobre los glaciares que hemos tenido aquí en la Cordillera Cantábrica. Muchísimas gracias, Rosana. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a Luis y a ti, y como os dije al principio, por esta iniciativa que me parece muy buena, muy guapo el que podamos contar un poco a todo el mundo pues qué hacemos los geólogos, ¿no? Y que vean lo guapo que es esto. Muchísimas gracias, la verdad que disfrutamos muchísimo haciéndolo y sobre todo compartiendo minutos con auténticos profesionales e investigadores, en este caso como tú. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vosotros. Aquí lo dejamos, les emplazamos a todos ustedes a un próximo Geopodcast de la Facultad de Geología. Reciban el saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les ha hablado. Hasta el próximo programa, sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.